Dios te bendiga, amado hermano, amigo que nos estás viendo. Recibe un cordial saludo de parte de tu iglesia de Cristo aquí en la ciudad de Los Ángeles, hermano Elim. Y recibe un cordial saludo de parte de tu programa Aclama a mí, hermano, Jeremías 33:3. Y esta oportunidad tengo la bendición de estar rodeado de hermanos que me siento pequeño a la par de ellos, hermano Jesús Flores. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano Eduardo. Dios te bendiga, amigo, hermano, que nos está sintonizando. Nos da un gusto que estés acompañándonos en un tema más de Clama a mí. Y pues gozados aquí de poder compartir la palabra del Señor, hermano Eduardo. Amén, hermanito Cornelio también. Dios te bendiga. Amén. Bienvenido. Dios te bendiga. Es un gusto, es un privilegio, una bendición estar aquí nuevamente, llevando la palabra del Señor en los hogares, donde quiera que nos están viendo. Amén. Así es, hermano, bendecimos el momento donde estás, esperamos que estés contento, alegre, recordándote que para nosotros es una bendición poder compartir la palabra, hermano, y exponerla, pero en ningún momento es nuestra intención imponerla. Y también te pedimos de favor que si puedes a traer junto con tu Biblia un cuaderno o algo con que apuntar, hermano, para que apuntes los versículos. Amén. Entonces, seguimos hablando, hermano, de la jornada. Seguimos en Abrona, hermano. Jornada Abrona, número 33. No hemos podido salir de ahí, hermano. Mi Señor tiene algo grande preparado para sus vidas y nuestras vidas también. Porque, aunque ustedes no lo crean, los primeros en impactarse con la palabra somos nosotros. Cuando mi Señor nos da, nosotros es la primera confrontación que nos hace. Y luego después tenemos la bendición de compartirlo, hermano. El versículo que nosotros tenemos es Números 33-34, si lo pudieras leer, por favor, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice, y partieron de Jotbatá y acamparon en Abrona. Números 33-34, hermano. Y Abrona, eso ya lo vieron, solo es para poquito así rápido. Significa, hermano, una unidad, unir, hermano, o estar pegado. Pero hablábamos con mi hermanito Jesús también en el tema anterior, que también nos tocó la oportunidad de verlo, hermanito Cornelio también. Hay dos puntos de estar pegados, hermano, es de estar pegados con Dios, de estar en unión con Dios, o de estar en unión, hermano, perdón, ¿verdad? Con el enemigo, con las cosas malas. Entonces, conforme los puntos que hemos estado viendo, hermano, vieron una unión positiva, vieron ustedes una unión negativa, hermano. Vieron en el tema pasado lo que era comer delante de Jehová, hermano, danzar los diezmos. ¿Qué significa el vino, hermano? El vino significa gozo, hermano. El aceite significa unción, hermano. El trigo significa palabra. Pero hoy tenemos la oportunidad de desarrollar los puntos con mis hermanos acá de lo que significa, hermano, ¿cómo vamos a escuchar, hermano, la voz de Dios si hay un temor en nuestro corazón, hermanito Jesús? ¿Cómo comienza la palabra en obrar de nosotros? Si nosotros hay un temor, no miedo, ¿verdad? Porque hay que aclarar, hay un temor con respeto a Dios. Amén. Lo interesante de este tema, hermano Eduardo, vemos que aquí la palabra del Señor nos dice en esa unidad en Cristo, en esa unidad en Dios. Y es interesante ver que la unidad en Dios es tenerlo dentro de nosotros, tenerlo con nosotros. Y algo que yo miraba en Juan 14:21, dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces es interesante ver cómo si nosotros estamos unidos, cómo podemos estar unidos. Uno puede decir, hermano Eduardo, ¿cómo puedo estar unido a Dios? ¿Cómo sé que Dios está unido a mí? Dice la palabra de Dios que si nosotros tenemos sus mandamientos y los guardamos, prácticamente estamos de alguna manera siendo parte, siendo esa unidad en Dios. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo su orden, estamos siguiendo lo que de alguna manera mi Señor vino a instituir, cómo nosotros teníamos que guiarnos. Pero esa unidad, ese de estar cerca de Dios tiene una recompensa. Y me llama la atención aquí lo que nosotros nos han enseñado ya, cada semana nos hablan sobre cómo si nosotros guardamos y tenemos esa unidad con nuestro Señor, vamos a llegar a esa manifestación, vamos a llegar a que Él se nos manifieste, dice. Amén. Y nosotros sabemos que ese es un encuentro íntimo, un encuentro donde Él se nos va individualmente, se nos va a manifestar, se nos va a aparecer. Claro que siempre, dice la palabra, tenemos que tener esa consagración, tenemos que tener esos mandamientos en nuestro corazón. Y ese es un punto muy importante. Amén. Pero ya entrando en el tema que nos toca desarrollar en este momento, vemos que si nosotros, lo que usted decía, ¿cómo es de que podemos escuchar a Dios
si el temor de Dios, dice, está en nosotros, pero si no está en nosotros, ¿qué es lo que, a quién vamos a escuchar o qué es lo que va a estar en nosotros? ¿Qué es lo que va a hablarnos a nosotros si no está ese temor? Recordemos que el temor de Dios, decía Salomón, dice que es el principio de toda sabiduría, dice es el temor a Dios. Entonces el principio que tiene que haber en nosotros es primeramente el temor a Dios, no miedo. Ya lo desarrollábamos anteriormente, que no es un miedo de que Dios es un castigador, que si no hago esto Dios me va a castigar, no. Un temor reverente, un temor de respeto, donde Él es nuestro creador, donde Él es el que nos dio la vida, el que nos formó, el que es el creador de todo lo visible y lo invisible. Pero entonces ahora vemos que si ese temor no está en nosotros, ¿qué es lo que va a estar? ¿Qué es lo que puede llenar nuestro corazón? Y algo que miramos en Salmo 66, 18 dice, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Una de las cosas que nosotros podemos ver cuando el Señor está con nosotros, sabemos que Él, dice la Biblia, que Él inclina su oído. Amén. Él escucha nuestro clamor. Pero si nosotros no estamos en esa comunión, no estamos clamándole, no estamos buscándole, ¿qué es lo que va a haber? Dice aquí, dice que ese corazón se va a llenar de iniquidad. Y es algo que nosotros podemos ver como la iniquidad, de alguna manera, lo podemos ver desde aún antes de que el hombre en esta tierra estuviera, cómo esa iniquidad se halló en Luzbel. Se halló desde que en su corazón, yo digo que él, así como Dios lo creó como querubín, como hermoso, como precioso, era la unidad con Dios, pero se apartó. ¿Y qué pasó por apartarse de esa unidad? Dice que se halló iniquidad en él. Y eso es algo interesante, ver cómo el alejarnos de Dios, el apartarnos de Dios, nos puede llevar a tener eso en nuestro corazón. Amén. Hermanito Cornelio dice, el salmo que compartió el hermanito Jesús dice, si observo iniquidad, 66:18, Salmo 66:18 dice, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Y fíjate que de las dos cosas de iniquidad, hay muchas, ¿verdad? Pero dos cosas que habla de la iniquidad, es la envidia y es la rebeldía. Entonces, imagínate lo que dice Marcos 15:10, hermanito Cornelio, dice que los principales sacerdotes lo habían entregado porque tenían envidia, buscaban entregar a mi Señor Jesús porque había envidia en ellos, a pesar que tenían conocimiento de la palabra. Amén, así que qué tremendo, que solo ellos estaban llenos de palabra, no acompañado con el Espíritu. Con el Espíritu. Cuando va acompañado con el Espíritu es donde nos da vida, nos abre los ojos, los oídos. Dice en el libro de Isaías que el pueblo dice que por la dureza del corazón se endureció sus oídos, la mente, todo su ser, y es donde les cuesta entrar la palabra, les cuesta guardar la palabra. Mi hermano Jesús lo mencionaba en Juan 14:21, si guardamos la palabra del Señor, lo practicamos, eso nos lleva a mantener unidad en el Señor. Porque en la jornada que estamos viendo es la unidad. Nos mantiene en la unidad. En la unidad es donde hay paz, hay gozo, nos lleva hasta los pies de Cristo. Pero ¿qué nos toca hacer? Guardar la palabra del Señor. Amén. Los mandamientos del Señor. Vemos en Deuteronomio 7, vemos todo ahí, el Señor lo resume todo. Guardan mi palabra. Si guardan mi palabra, no les va a faltar nada. Dice allí aceite, dice mosto, dice. Va todo allí, las bendiciones, los beneficios en guardar, en ser obediente a la palabra del Señor, no en rebeldía, porque es lo que estamos viendo también. Amén. Que el Señor, a guardar su palabra, nos quita toda rebeldía, quita toda rebeldía. Y hoy en día, como el mundo, el sistema del mundo, muchas cosas está involucrado. Todo viene de la rebeldía del enemigo, que Dios lo reprende. Que la rebeldía, la iniquidad, que mi hermano lo mencionaba, todas esas dos cosas estamos viendo, pero más en los hijos de Dios tiene que haber la obediencia en ellos, el temor de Jehová en nosotros, para mantener esa unidad que el Señor anhela en nosotros. Amén. Amén. Por eso nosotros mirábamos lo que empezamos con el pasaje donde decía que el que tiene sus mandamientos y los guarda. Y ahora, viendo lo que decía nuestro hermano Cornelio, dice Isaías 39, dice, porque este es un pueblo rebelde
hijos falsos, hijos falsos. que no quieren escuchar la instrucción del Señor. Entonces, esos mandamientos de alguna manera, si nosotros los rechazamos, si nosotros no los guardamos, si no queremos escuchar esa palabra, de alguna manera dice que vamos a ser rebeldes, pero dice hijos falsos. Lo interesante es de que está hablando de hijos. Así Hijos que de alguna manera no son verdaderos, ¿verdad? Porque aquí Sí, lo dice falsos. claramente. Pero eso quiere decir que están entre los hijos, se dicen hijos. Y eso es interesante ver cómo esa rebeldía de alguna manera nosotros, si lo vemos en un ámbito secular, en un ámbito en el mundo, esa es una influencia. Que aún nosotros desde pequeños, lo primero que aprendemos, o una de las cosas que aprendemos es a ser rebeldes. Desde bebés, ¿qué es lo que hacen los bebés? Hacen sus berrinches, hacen sus cosas de rebeldía. Tal vez se mira inocente porque es un niño, porque está pequeño, ¿verdad? Pero es una influencia que de alguna manera a nosotros nos contamina. Y venimos con eso, venimos a los pies de Cristo, venimos al Señor, pero el Señor nos quiere limpiar ahora de toda esa rebeldía, todo eso de que nos hace daño, porque también encontraba en Zacarías 7:11, dice, pero ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír. Entonces, una de las cosas que yo miraba aquí, que cuando nosotros no oímos, cuando nosotros no escuchamos, prácticamente nos podemos, simplemente con no escuchar, estamos siendo rebeldes. Y recordemos que la palabra del Señor a nosotros nos enseña desde que se creó a Adán, cómo Dios bajaba con mismo a Adán y hablaba con él y le daba sus instrucciones. Pero llegó un punto donde él dijo, mejor voy a hacer como yo creo. Claro que hubo influencia y lo movieron, hubo cosas que lo movieron ahí, pero fue una rebeldía que de alguna manera lo hizo llegar a una muerte, hermano Eduardo. Amén, hermano. Y la palabra rebelde, fíjese, estamos hablando de la unidad, ¿verdad? De la unión. Y una rebelión es un grupo que se divide y se rebela en contra de lo que está aprendiendo. Entonces podemos hablar de rebelión en las casas, hermano. Hay familias que entre ellas mismas, y mi Señor lo dijo, un reino no puede prevalecer si el mismo reino ataca contra el mismo reino. Por eso de que a veces hay hogares, hermano, amigo que nos estás viendo, que la misma rebeldía, la misma rebelión que hay adentro del hogar no permite que el hogar crezca. Y si eso lo ampliamos un poco más en nuestro ámbito a nivel espiritual, también la rebelión. Porque decía, hijos falsos, el versículo que leyó hermano Jesús, y decía que no escuchan la instrucción. Entonces en Zacarías también el versículo que compartió hermano Jesús dice que ellos voltean la espalda para no oír. Para no oír, ¿qué, hermano? La instrucción. Y fíjense que instrucción es enseñanza, la instrucción te provoca saber y la instrucción te enseña a comprender. Entonces lo que estaba hablando Zacarías es de que todos ellos, no me importa lo que estaban diciendo, se volteaban y no oían. Entonces en Proverbios 1:8 dice la palabra de mi Señor, oye hijo mío la instrucción de tu padre. Amén. Y no abandones la enseñanza de tu madre. Ahí está hablando de un hogar completo. Pero vamos a enfocarnos en el punto de la instrucción de nuestro Padre. Y es necesario, amigo, que nos estás viendo de buscar ayuda. Necesitamos ayuda. Y la persona que es humilde reconoce que necesita ayuda y que no puede guiar un hogar solo. Amén. Entonces, hermanito Cornelio, si nosotros logramos aprender, ya que la instrucción es aprendizaje, es moverse por Cristo, va a provocar, gracias a Dios, vos sos discipulador y has visto la bendición que provoca el que los hogares, el que se volteen y escuchen la instrucción del Padre a través de las enseñanzas que tienen la oportunidad de llevar semana tras semana. Amén. Es la obra del Señor que empieza a hacer, ¿verdad? Cuando llega Amén. La palabra. Y viéndolo bien en 1 Samuel, cuando David, cuando fue a traer el arca, ¿qué pasó? Fue a restaurar familias. Amén. No solo eso, bendijo mucho. Y por eso de que David, cuando llegó el arca en Jerusalén, ¿qué hizo? Hizo fiesta. Era una locura para Dios, yo diría. Amén. ¿Por qué? Porque era la presencia de Dios. Donde llega la presencia de Cristo, algo grande va a suceder. Aleluya. Aún ídolos, demonios, todo lo que ahí está en el camino del Señor, llega a limpiar.
Amén. Llega a limpiar el hogar, llega a restaurar la familia, los hijos, todo. Pero todo eso va si escuchan las instrucciones, si escuchan los mandamientos que el Señor le ha dado. Porque una vez puede llegar, pero si la persona no lo toma como rema, no lo toma como esa palabra viva para esa persona, no puede hacer nada, Señor. Va a decir, Señor, aquí estoy necesitado de ti, necesitado de una palabra, necesitado, y el Señor nos habla todo el tiempo. Amén. Señor nos habla en todo tiempo, el Señor, hasta como dicen, hasta usó un burro en la Biblia, usó un gallo. ¿Cómo no va a usar ¿Cómo no nos va a usar? No nos va a usar a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Abrir nuestros oídos a las instrucciones, a la palabra del Señor. Y el Señor ha dejado un montón de mandamientos. Yo sé que el resumen del mandamiento es el amor. Si amamos al Señor, luchemos en ponerlo en práctica. Amén. Esforzarnos en ponerlo en práctica. ¿Y por qué? Porque va a haber un galardón al ponerlo en práctica. En Apocalipsis 22, 11 o 12 nos menciona: he aquí yo vengo, dijo nuestro Señor Jesucristo, Amén. para galardonar a cada uno de ustedes, ¿qué? Según sus obras. Según lo que han hecho. ¿Va? Según lo que han hecho, según lo que han hecho. Entonces nosotros, al poner la palabra por obra, hay un galardón en eso. Amén. Y estamos obedeciendo al Estamos Señor. obedeciendo. Amén. Hermanito Jesús, Amén. entonces podemos nosotros llegar con lo que compartió el hermanito Cornelio, es: no basta solo con agarrar la enseñanza como los que vimos al principio que sabían Biblia, pero no la ponían por obra. Entonces eso lo ayuda a mi Señor a uno, hermanito Jesús, vos también, gracias a Dios, sos discipulador. Entonces es Amén. poner la palabra, agarrar la instrucción y luchar con todas tus fuerzas para ponerla por obra. Amén. Esa es una de las cosas de nuestra perseverancia. Esa es una de las cosas que nosotros, el propósito de estos estudios, que es las jornadas del cristiano, cómo el pueblo de Israel atravesó todo este desierto, atravesó cada ciudad, como lo hemos visto en los temas, con el propósito de llegar a lo que Dios le había prometido. Amén. Y de alguna manera ellos tenían ese deseo, tenían esa perseverancia, porque aunque hubo en su corazón, hemos visto cómo hubo en su corazón esos deseos por lo que habían tenido, habían esos deseos de querer regresar, pero aún Dios estaba ahí con ellos. Amén. Por eso es una de las cosas que nosotros debemos de perseverar y no dejarnos dejar llevar por estas situaciones que a veces nos llevan a querer alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque hablando de la rebeldía, vemos en Jeremías 5:23, estaba leyendo esto que dice: pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde, se han desviado y se han ido. Algo interesante, que esta rebeldía te puede llevar a apartarte de Dios. Y me traía en mi mente cuando nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando, y dice que cuando estaba enseñando la palabra, que no la creían, no la entendían, dice que se fueron. Algunos se fueron. Y aún mi Señor Jesús les dijo a sus discípulos: ¿ustedes también quieren irse? Entonces podemos ver cómo esa palabra ellos no la aceptaban. Y esa rebeldía entró y se fueron. ¿Y cuántos ahora, trayéndolo a la época actual o a este tiempo, cómo vemos, hermanos, que a veces no aceptamos lo que tal vez el Espíritu Santo le puso al predicador, al pastor, y a veces no, como tal vez nosotros no llevamos una vida espiritual, no llevamos esa perseverancia, nos cuesta entender palabra. A veces hay personas que no entienden, y ¿qué es lo que hacen? Mejor cierran sus oídos y dicen: no, eso no es así. ¿Y qué sale al resultado? Que terminan yéndose de la iglesia. Y vamos a decir lo peor del caso, que no se van a otra iglesia, sino se devuelven mejor al mundo. Y es una de las cosas que la rebeldía es algo que desde principios, mucho más antes que Luzbel, a él lo llevaron a alejarse de Dios completamente. ¿Por qué? Porque cuando entró esa iniquidad, él lo que hizo fue una rebeldía que lo llevó a apartarse de Dios eternamente, porque él ya no tiene perdón, dice la Biblia. Él ya está condenado. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado. Y gracias a Dios que ahora Dios nos habla y nos dice que nosotros no debemos de apartarnos de Dios, no debemos de separarnos de Él, porque tanto iniquidad puede entrar en nosotros como también la rebeldía. Y ese es un paso
alejarnos de Dios. Pero es importante, hermano Eduardo, ¿qué podemos hacer más para poder estar cerca de Dios, para poder estar caminando con el Señor? Amén. Sí, hermanos, si nosotros logramos vencer esa división que está dentro de nosotros, porque Amén. La división comienza dentro de nosotros, hermano. Dice la palabra, si nos acompañan por favor, hermano, lo que provoca. Miren, Salmo 101:6, mire lo que dice mi Señor. Dice, mis ojos estarán sobre los fieles Amén. de la tierra para que moren conmigo, y el que anda en el camino de integridad me servirá. Entonces, miren lo que dice. Hermano, si tú estás sirviendo en un privilegio cualquiera que sea, hermano, es un honor, porque dice mi Señor que al fiel le permite servir. Solo imagínate qué tremendo. Entonces, si has descubierto que dentro de tu hogar o dentro de tu corazón o dentro de alguna parte de tu ser intenta haber una rebelión, como dijo mi hermanito Jesús, tal vez a veces no entendemos la palabra y eso mismo hace un rechazo y preferimos mejor no intentar buscar asimilarla, entenderla o pedirle a mi Señor que nos la revele, sino que preferimos mejor pelear y hacer una rebelión. Mi Señor nos está llamando nos llama fieles y separa dos grupos. Miren, y la fidelidad, la persona fiel, encontré unos términos que me gustaron mucho, hermano. Significa confiable, significa que cumple y significa que es estable. Imagínate, hermanito Cornel. Solo así se va a ver una persona fiel. Eso es lo que mi Señor está diciendo. Entonces, si le cambiamos la palabra fiel, en el Salmo 101 dice, mis ojos estarán de los que están en la tierra, los que se pueden confiar, los que cumplen y los que son estables, dice, para que moren conmigo y me sirvan con integridad, hermanito Cornel. Amén. Gracias a Dios por su misericordia. Qué tremendo. Que el Señor, a pesar de lo que somos, sigue confiando en nosotros. ¿Verdad? Amén. Sigue confiando en nosotros, así que mi hermano lo motivamos. Si está sirviendo, siga sirviendo. Amén. Hermano, y es un privilegio. Hermano ministro del Señor, también siga esforzando, sirviendo al Señor, porque realmente, a pesar de lo que somos, ¿verdad? El Señor nos usa, el Señor ahí está, por su amor, por su misericordia, que día a día sirviendo a la iglesia, sirviendo, no sé cuál área está sirviendo usted, pero ahí dice claramente, vea que Él está puesto sus ojos para los que están sirviendo. Amén. Entonces el Señor, ¿qué quiere decir eso? Que el Señor nos va a guardar. Amén. El Señor nos va a bendecir, el Señor no nos va a hacer falta nada. Que lo que nos toca hacer es ser fiel a Él, ser fiel en el servicio a lo que el Señor nos ha dado, porque es lo que allí dice claramente, que Él tiene confianza en nosotros. Y la verdad que yo le diría, no lo merecemos, pero es por su amor, por su Amén. Misericordia de Él que el Señor aún sigue confiando en nosotros. Y lo que nos toca hacer es consagrarnos para Él, ¿va? Consagrarnos, apartarnos para Él y así hasta llegar a ver al Señor, nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro deseo, Amén. Nuestro anhelo. Amén. Hermanito Jesús, Amén. Lo que decía hermanito Cornelio, no puedes enfocarte en Cristo, hermano. Cristo tiene la solución. ¿Tiene ahí? Amén. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, Amén. La cual por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras muertas para servir a un Dios vivo. Entonces, hermano, aquí cierra la enseñanza y podemos decir lo que compartió hermanito Jesús y hermanito Cornelio. Hermano, sí podemos nosotros servir y buscar tener una conciencia, hermano, en base a la sangre de Cristo, tranquila. Amén. Reconociendo por supuesto que no somos perfectos, reconociendo que necesitamos ayuda, pero lo más importante es que el día de hoy que estás viendo donde quiera que estés, sí hay solución para tus problemas, sí hay solución. Has visto división en tu hogar, has visto que se quiere levantar en contra de tus hijos, tu hermano, amigo, amiga que nos estás viendo, entrégale tu vida a Cristo. Y en este momento yo quisiera por favor que si mi hermanito Jesús nos pudiera guiar en la oración para terminar, para que tú entregues y toda división sea echada de tu hogar en el nombre poderoso de Jesús, sea echada afuera. Por favor, hermano. Amén. Pues vamos a orar donde quiera que estés. Dice la palabra de Dios que si confías al Señor que como tu Señor y Salvador y crees que Él vino y dio su vida por ti y que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra de Dios, dice que eres salvo.
Entonces cierra tus ojos y lo crees con todo tu corazón, repite Por con favor, nosotros. Señor. Señor Jesús, en esta hora Por favor, yo te pido perdón por todos mis Toma nuestro pecados, corazón. te pido perdón por mi rebelión, te pido perdón por cerrar mis oídos a tu palabra, a tu voz. Pero yo te reconozco misericordia, como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que tú dejaste tu trono, que viniste a esta tierra a morir por mí. Y hoy te pido que me salves. Hoy te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres a mi vida. en el nombre de Y te pido, te ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Por favor. Te lo pido, Señor. Amén. Pues, hermano, amigo que nos está sintonizando, te felicitamos si tú hiciste esta oración con nosotros. Recuerda que hay una gran fiesta en el cielo, dice la palabra de Dios. Y algo que queremos darte las gracias por sintonizarnos. Y queremos invitarte, si tú en algún momento quieres visitarnos, más adelante van a estar apareciendo la dirección para que puedas acompañarnos aquí a Iglesia de Cristo Elim Central. Y nos dio un gusto compartir contigo. Y recuerda, Dios te ama. Amén. Y Dios quiere caminar contigo. Así es, hermanos, y para terminar te dejamos una tarea, amigo. Te invitamos a que la aceptes. El mundo en el que estamos viviendo es de reto. Busca Romanos 8 del 28 al 31. Dios te escogió desde antes que vinieras a la tierra para cumplir un plan, hermano. Lo único que necesitas es que tú pongas tu corazón dispuesto, y no importa cómo estés el día de hoy, no importa la situación en la que te encuentres, Dios te promete que Él te llamó desde antes para que fueras victorioso en el nombre de Jesús. Pero necesita que tú le entregues tu corazón. Amén. Fue una bendición poder estar con ustedes. Bendecimos su vida donde quiera que esté. No se aparten de nosotros. Somos Clama a mí, hermanito Cornel. Amén. Dios le bendiga. Es un privilegio, es un gozo, y los esperamos para la siguiente programación. Que el Señor los bendiga donde quiera que estén, y que el Señor los guarde. Amén. Así es. Hermano, pues seguimos adelante. Por favor, no desmayes, no te canses. Sigue buscando, sigue clamándole a Dios, hermano. Y si Dios permite, aquí vamos a estar la próxima vez. Dios les bendiga. Amén. Dios te bendiga, hermano. Amén. Y no dejes sintonizar el canal, y estamos para servirte.